Dicen que los héroes mueren en los campos de batalla, con sus espadas levantadas contra la tiranía. Su último aliento, un grito de guerra que resuena a través de los siglos. Pero William Wallace, el mayor rebelde de Escocia, el hombre que humilló a Inglaterra en Stirling Bridge, no cayó ante el acero inglés en combate honorable. Cayó ante algo mucho más corrosivo, un apretón de manos escocés. Bajo la lluvia, las sombras empapadas. Cerca de Glasgow, en un momento despojado de gloria, Wallace fue entregado a sus verdugos, no por soldados enemigos, sino por sus propios compatriotas. Esta es la historia de cómo la política de supervivencia, los acuerdos discretos y la traición calculada logró lo que los ejércitos de Eduardo Longshank no pudieron. Esta es la historia de la trampa que se cerró alrededor del guardián de Escocia y el noble escocés cuyo nombre sería maldito por generaciones. Tras su aplastante derrota en Falkirk en 1298, William Wallace dejó de ser el comandante militar de Escocia y se convirtió en algo completamente distinto, un fantasma. El hombre que había una vez condujo a miles de personas que desaparecieron en las nieblas y valles de su tierra natal, moviéndose a través de una red de graneros, casas seguras y salones compasivos. Se despojó de su armadura y sus títulos, conservando solo su convicción y su negativa a someterse. Mientras otros nobles escoceses se arrodillaban y firmaban los juramentos de lealtad de Eduardo, Wallace optó por lo contrario. Se convirtió en un fugitivo en su propia tierra. Perseguido no solo por las guarniciones inglesas, sino por los mecanismos del gobierno medieval. Alguaciles, informantes, ritos y promesas. La Escocia por la que se movió no era. Ya no estaba unido tras él. Estaba fracturado, era pragmático y cada vez más dispuesto a cambiar al héroe de ayer por la supervivencia de mañana. Edward el Bande. Inglaterra comprendió algo fundamental sobre el poder. No es necesario atrapar a todos los rebeldes uno mismo si se puede. Sus vecinos en cazadores. Después de Falkirk, el rey inglés desplegó una estrategia más insidiosa que cualquier ejército. Inundó Escocia con presión administrativa, colocando a sheriffs leales en puestos clave y emitiendo cartas que prometía la ruina a quienes albergaron a Wallace y una recompensa para quienes lo liberaron. Los famosos papeles de trapero. Los documentos de sumisión firmados por los nobles escoceses se convirtieron en instrumentos de división. Quienes firmaron recibieron indultos, protección y la oportunidad de conservar sus tierras. Quienes se negaban se enfrentaban a la confiscación, la cárcel o algo peor. La estrategia de Eduardo era elegante en su crueldad. Hizo de la cooperación, la elección racional y resistencia, una forma de suicidio. La presión fue mayor en hombres como Sir John Dement, un noble escocés cuyas propiedades estaban cerca de Glasgow. Precisamente en el territorio donde se rumoreaba que Wallace se mudaba. Ment no era un señor particularmente poderoso ni un famoso guerrero. Era un administrador, un superviviente, un hombre atrapado entre la competencia. Lealtades en una época en la que la lealtad misma se había convertido en una mercancía. Registros ingleses muestran que los hombres ocupaban el puesto de sheriff de Dumbarton, un papel que lo colocaba directamente en la administración de Edward. Conocía las consecuencias del desafío. Había visto a nobles perderlo todo. También conocía las recompensas de cooperación, susurrada en cartas de funcionarios ingleses, prometida en reuniones discretas. La naturaleza exacta del acuerdo permanece sombrío, perdido en los huecos entre los documentos supervivientes, pero el resultado es innegable. Contrariamente a la leyenda popular, hay poca evidencia documental de que a Menteith se le pagó en plata por la captura de Wallace. Los cronistas medievales, especialmente los ingleses, rara vez mencionan el cambio de dinero. Manos en esta transacción. Lo que sí registran son promesas. Perdones por el pasado. Delitos, confirmación de tierras, seguridad para la familia y la posición de Menteith. En el cálculo de la Edad Media. Poder, estas garantías valían más que las monedas. Una bolsa de plata podía ser gastado. Un indulto real podría salvar un linaje.
La verdad es probablemente más mundana y más trágica que la de Hollywood. Visión de monederos tintineantes. Los dientes de los hombres probablemente traicionaron a Wayace no por avaricia, pero por supervivencia. Tomó una decisión que miles de hombres inferiores tomaron en aquellos años. Eligió el futuro de su familia por encima de una causa perdida. Wayace, mientras tanto, rechazó toda oportunidad de hacer eso. La misma elección. Había rechazado los papeles de trapero, desdeñando la oferta de misericordia de Edward. A cambio de su misión. En cambio, buscó un camino diferente, internacional. Diplomacia. La evidencia sugiere que Wayace viajó a Francia y posiblemente a Roma, buscando el apoyo de Felipe Tori del Papa Bonifico VIII, con la esperanza de internacionalizar la lucha de Escocia. Estos viajes duraron meses, quizá años, y cuando regresó a Escocia, el paisaje había cambiado bajo sus pies. La red de casas seguras se había reducido. Los nobles que una vez lo albergaron ahora calculaban los riesgos en el nuevo hogar de Edward. Orden. Wayace ya no era un general. Era un lastre, un peligro. Asociación, un hombre cuya sola presencia podía provocar la venganza inglesa sobre cualquiera que lo albergara. Los detalles de la traición real se conserva en fragmentos, registros administrativos ingleses y crónicas escocesas posteriores. Escrito décadas después del hecho, y el folclore venenoso que creció en torno al nombre de Menit. Lo que sabemos es esto. A principios de agosto de 1305, Wayace se encontraba cerca de Robston, cerca de Glasgow. Territorio controlado por hombres. Las razones de su presencia siguen sin estar claras. Algunas fuentes sugieren que buscaba aliados, otras que creía que se había concertado una reunión con sus partidarios. ¿Qué es? Está claro que Menit sabía que estaba allí. Ya sea por información directa o invitación calculada, el sheriff inglés posicionó a sus hombres para un ataque preciso. No habría carga de caballería, sin asedio, sin batalla, solo sincronización, información y la disposición a actuar. La noche del arresto fue húmeda, iluminada por antorchas que silbaban bajo la lluvia, proyectando temblores. Sombras sobre el paisaje. Wayace, según relatos posteriores, estaba en compañía de un pequeño grupo, tal vez un puñado de hombres, quizás menos. Había bajado la guardia, un error catastrófico nacido del agotamiento o confianza indebida. Los hombres que se acercaron eran rostros familiares. Escoceses que hablaban su idioma y sabía su nombre. No hubo confrontación dramática, ninguna oportunidad para que Wayace desenvainara su espada en desafío. El momento estaba diseñado para negárselo. Manos se movieron rápidamente en la luz de la antorcha. Aparecieron cuerdas. Las muñecas estaban atadas. Y antes de que William Wayace comprendiera completamente lo que estaba sucediendo, él era un prisionero. El héroe de Stirling Bridge, el guardián de Escocia, había sido tomada sin un solo golpe. La eficiencia de la operación fue en sí misma tipo de horror. Los hombres de Menteith movieron a Wayace rápidamente, evitando áreas pobladas donde los simpatizantes podrían intentar un rescate. Lo transportaron al castillo de Dumbarton, fortaleza de Menteith, antes de entregarlo a la custodia inglesa. La entrega se documentó meticulosamente. Los funcionarios ingleses registraron cada paso, cada punto de control, cada transferencia de responsabilidad. Wayace fue. Ya no era un hombre. Era un premio, un trofeo político, prueba de que la maquinaria administrativa de Eduardo funcionaba. Dentro. Durante días, lo transportaban al sur, hacia Londres, encadenado y custodiado no por un gran ejército, sino por un pequeño grupo profesional. Escolte. Los ingleses celebraron su victoria con precisión burocrática. Emitir pagos a los involucrados, registrar gastos y presentar informes. Fue un triunfo no del valor de un mariscal, sino de la logística y la traición. Una noticia de la captura de Wayace se extendió por Escocia como una herida abierta. Las reacciones fueron complejas y contradictorias. Y revelador.
Los funcionarios ingleses estaban exultantes. Eduardo finalmente había asegurado al rebelde que había humillado a sus fuerzas y desafió su autoridad durante años. Algunos nobles escoceses expresaron lo que los ingleses. Los registros llaman a la liberación, aunque es imposible determinar si se trató de una sumisión genuina o performativa. ¿Tenían? Hicieron las paces con el gobierno de Eduardo. La continua resistencia de Wayace fue una vergüenza, un recordatorio de su propia capitulación. Pero entre la gente común, entre aquellos que recordaban el puente Sterling y el breve y brillante. En el momento en que Escocia parecía capaz de independizarse, hubo dolor y hubo rabia dirigida no contra los ingleses sino contra Edmund, quien había entregado al campeón de Escocia a sus enemigos. El nombre de Menteith se convirtió sinónimo de traición en la memoria escocesa, maldecido en baladas y crónicas. Durante generaciones. Ya sea que actuara por dinero o por misericordia, por perdones prometidos o la supervivencia familiar se volvió irrelevante ante lo que había hecho. El folclore que creció a su alrededor es. Algunas historias afirman que marcó la ubicación de Wayace girando una hogaza de pan. Pan boca abajo sobre una mesa, una señal para los soldados ingleses que esperaban. Otros dicen. Invitó a Wayace a cenar antes de tenderle la trampa. Estos detalles, ya sean ciertos o inventados, sirven de base. Propósito narrativo. Transforman a Menteith de un administrador pragmático en una figura de Judas, personalizando y dramatizando la traición. El contexto histórico probablemente fue más benévolo, un menor noble tomando una decisión calculada en circunstancias imposibles. Pero la memoria prefiere a sus villanos sencillos. La pregunta que ronda esta historia no es si los hombres traicionaron a Wayace. Lo hizo, pero si su elección fue aberrante o representante. La Escocia medieval en 1305 era una nación agotada por la guerra. Ocupada por un vecino más poderoso y gobernada por nobles que habían aprendido que la resistencia significaba destrucción. Los papeles de trapero contienen cientos de firmas, cada una de ellas una pequeña traición. Cada uno era un noble que prefería la supervivencia a la solidaridad. La acción de Menteith fue más dramática, más trascendental, pero existía en un espectro de acomodación que definía la política escocesa en este periodo. No era un atípico. Él era el sistema funcionando tal como Edward lo diseñó. Eso es quizás la verdad más inquietante. Wayace no fue destruido por la codicia de un traidor, sino mediante una red de compromisos silenciosos, cada uno individualmente racional, colectivamente fatal. El viaje de Wayace a Londres duró semanas. Una lenta procesión a través de hostiles territorio, fue exhibido en pueblos a lo largo de la ruta, desfilando como prueba del dominio inglés. Cuando finalmente llegó a la capital a finales de agosto de 1305, su destino ya estaba sellado. No habría juicio en ningún sentido significativo. El veredicto se había determinado antes de que él entró en el salón de Westminster. Eduardo lo acusó de traición, un cargo. Wayace lo rechazó alegando que nunca había jurado lealtad al rey inglés y, por tanto, no podía traicionarlo. Era un argumento jurídicamente sólido pero políticamente irrelevante. El propósito de el procedimiento no fue justicia, sino teatro, una demostración pública de lo que les sucedió a quienes desafiaron a Eduardo. Piernas largas. La ejecución que tuvo lugar el 23 de agosto de 1305 fue diseñada para borrar a Wayace de la historia, para dar un ejemplo tan terrible que ningún Scot lo haría. Se atrevió a seguir su camino. Lo arrastraron por las calles de Londres atado a un caballo, lo colgaron hasta casi morir y luego lo degollaron. Mientras aún estaba consciente, los verdugos realizaron entonces el destripamiento ritual. Y la castración prescrita para los traidores, quemándoles los órganos ante sus ojos. Finalmente, lo decapitaron y descuartizaron su cuerpo, enviando los pedazos a Newcastle. Berwick, Stirling y Perth, 4 rincones de Escocia, cada uno para mostrar un fragmento de su guardián caído como advertencia. Edward pretendía que esta brutalidad terminara. La historia de William Wayace, para transformarlo de héroe a figura de advertencia.
Cuento, para demostrar la absoluta inutilidad de la resistencia contra el poder inglés. Pero el terror tiene un carácter impredecible. Efectos en la memoria. En lugar de borrar a Wallace, la ejecución lo inmortalizó. El mismo exceso del castigo sugería que Edward temía algo acerca de este hombre, que Wallace representaba. Una amenaza mayor que la capacidad militar. Representaba una idea. ¿Qué? La idea, apenas articulada durante la vida de Wallace, era la noción de que Escocia tenía derecho a existir independientemente del dominio inglés. Que la lealtad a el reino escocés reemplazó la lealtad a cualquier rey individual, inglés o escocés. Wallace había encarnado este principio a través de su negativa a someterse, su rechazo de todo perdón ofrecido, su disposición a vivir como un proscrito en lugar de aceptar la soberanía inglesa. Edward podría destruir el cuerpo de Wallace, pero el acto de destrucción solo amplificó el principio que representaba. El periodo inmediatamente posterior a la ejecución de Wallace fue, paradójicamente, un periodo de intensificación. Control inglés. Con su rebelde más famoso muerto y su cuerpo distribuido por toda Escocia como advertencia, muchos asumió que la resistencia colapsaría. Eduardo emitió ordenanzas para el gobierno de Escocia e instaló a los ingleses administradores en puestos clave, y pareció haber logrado brevemente su objetivo de incorporar Escocia a su reino. Los nobles escoceses que habían firmado los papeles de trapero aparecieron reivindicados en su pragmatismo. Habían sobrevivido mientras que Wallace no. Mentid. Si esperaba recompensa y seguridad, probablemente recibió alguna medida de ambas, al menos temporalmente. La maquinaria de la ocupación zumbaba eficientemente a través de finales de 1305 y principios de 1306. Pero la muerte de Wallace creó un vacío, y más. Y, lo que es más importante, un símbolo. Su ejecución demostró que no había ningún compromiso posible, ningún camino moderado entre la sumisión y la resistencia. Si los ingleses masacraran incluso a los capturados rebeldes después del hecho, ¿qué seguridad ofrecía realmente la sumisión? Esta lección fue. No se le pasó por alto a una figura crucial que hasta ese momento había desempeñado un papel ambiguo en la política escocesa. Robert Bruce, conde de Carrick, un noble con derecho al trono escocés. Bruce había oscilado entre la lealtad inglesa y el nacionalismo escocés, firmando los papeles de trapero en un momento dado, luchando contra Wallace en otro momento. Era el epítome del noble escocés pragmático, tomando decisiones calculadas para sobrevivir. El destino de Wallace cambió el cálculo de Bruce. En marzo de 1306, menos de un año después de la ejecución de Wallace, Bruce asesinó a su rival John Commonmen en una iglesia en Dumfries y se apoderó de la corona escocesa. En un intento desesperado, casi con toda seguridad imprevisto, de obtener poder. Fue una acción imprudente que violó la ley sagrada y sentido político. Pero creó un nuevo foco para la resistencia escocesa. La rebelión de Bruce fue diferente a la de Wallace. Fue liderada por una legítima reivindicación del trono, respaldada por nobles conexiones y autoridad feudal que Wallace nunca había poseído. Pero fue el ejemplo de Wallace, y específicamente la muerte de Wallace, que hizo posible la decisión de Bruce, le dio al noble la oportunidad de permiso para intentarlo. Las primeras campañas de Bruce fueron catastróficas. Eduardo V. lo persiguió con la misma minuciosidad administrativa que había aplicado a Wallace, obligando a Bruce a esconderse en las tierras altas occidentales y, según la leyenda, en exilio en la costa irlandesa. La familia de Bruce sufrió terriblemente. Sus hermanos fueron ejecutados, su esposa e hija encarceladas, sus partidarios perseguidos. Durante un periodo en 1306 y 1307, parecía que la rebelión de Bruce terminaría incluso más rápido que la de Wallace. Pero Edward murió en julio de 1307, y su hijo, Eduardo II, carecía de la despiadada voluntad de su padre. Enfoque. El control inglés sobre Escocia comenzó a aflojarse muy lentamente. Bruce
Libró una guerra de guerrillas que se basó directamente en las tácticas de Wayace, evitando batallas importantes, atacando guarniciones inglesas y reconstruyendo gradualmente una base de apoyo. La batalla de Bannockburn en 1314, donde las fuerzas de Bruce derrotaron a un ejército inglés más numeroso, lo que a menudo se recuerda como la Gran Victoria de Escocia. Y lo fue. Aseguró. El reinado de Bruce obligó a Inglaterra a reconocer la independencia escocesa, al menos temporalmente. ¿Pero Bannockburn fue posible porque Wayace había demostrado años antes que los ejércitos ingleses podían ser derrotados? Las tácticas. Bruce se dedicó a elegir el terreno con cuidado, utilizando los siltrons de los lanceros. Explotando la excesiva confianza inglesa, repitió Stirling Bridge. Más fundamentalmente, Bannockburn logró. Porque Wayace había mantenido viva la idea de la independencia escocesa durante los años en que todo cálculo racional. Sugerencia de sumisión. Bruce ganó la batalla. Wayace había preservado la posibilidad de combatirlo. En las décadas y siglos siguientes, la memoria escocesa luchó contra el doble legado de 1305. Por un lado, estaba Wayace, el plebeyo que se negó a Ben, que eligió la muerte antes que el deshonor, que se convirtió en la muerte en el mártir perfecto por independencia de Escocia. Por otro lado, estaba Menteith, el pragmático que lo traicionó, que representaba la verdad más dura es que las naciones no se salvan solo por los mártires, sino por las decisiones de nobles comunes, administradores y supervivientes que deciden si se adaptan o se resisten al poder escocés. Las crónicas trataron a estas dos figuras como opuestos morales. Wayace, el héroe, Menteith, el villano. Pero estaban en dos respuestas a la misma situación imposible. Dos formas de afrontar la catástrofe de ocupación. El folclore que creció en torno a la captura de Wayace es revelador en su obsesión con el momento de la traición. Se multiplicaron las historias sobre cómo el Menteith les indicó a los ingleses que las últimas palabras libres de Wayace fueron como se activó la trampa. Estas narraciones centraron intensamente la atención en traición precisamente porque era más perturbadora que la ejecución misma. La ejecución, después de todo, fue llevada a cabo por enemigos. Era previsible, comprensible dentro de la lógica de guerra medieval. Pero la traición fue diferente. Sugería que la verdadera el peligro no provenía de los ejércitos ingleses, sino de la debilidad escocesa, del vecino que calculaba su supervivencia en función de sus posibilidades. Solidaridad y eligió lo primero. La traición hirió aún más la identidad escocesa. Más profundamente que cualquier derrota en el campo de batalla porque fue autoinfligida. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo la motivaciones, búsqueda de documentos supervivientes en busca de pruebas de pago, correspondencia que pudiera revelar su pensando, cualquier cosa que pudiera explicar la decisión. La evidencia sigue siendo frustrantemente escasa. Sabemos que él era Sheriff de Dumbarton, que controlaba el territorio donde Wayace fue capturado, que entregó a Wayace a custodia inglesa, y que continuó ocupando el cargo posteriormente. Algunos documentos sugieren que recibió confirmación de sus tierras. Otros insinúan indultos por delitos anteriores. Pero no hay ninguna prueba irrefutable, ninguna carta que dice, traicionaré a Wayace por estas razones. Quizás Mena nunca articuló sus razones, incluso para sí mismo. Quizás, como muchos administradores a lo largo de la historia, simplemente siguió la lógica de el sistema al que servía tomó la decisión racional dentro de restricciones imposibles. Y se convenció de que era necesario. La ausencia de pruebas claras de pago monetario es significativa porque complica la narrativa. Si a los hombres se les hubiera pagado en plata, la historia sería más simple. Un traidor codicioso que vende a sus compatriotas por monedas. Una figura de Judas. Fácilmente condenado. Pero si actuaba por indultos, por seguridad, por la supervivencia de su familia y su posición en un mundo donde el desafío significaba destrucción, entonces la historia se vuelve más incómoda.
sugiere que la captura de Guayace no fue la obra de un hombre excepcionalmente malvado, pero el resultado predecible de un sistema diseñado para producir exactamente esas elecciones. Edward el Helecho había creado un ambiente donde traicionar a Guayace era el acto racional, y Menit simplemente el hombre que lo realizó. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿cuántos otros tomaron decisiones similares en menor escala durante esos años? ¿Cuántas casas de acogida? ¿Se volvió demasiado peligroso mantenerlo? ¿Cuántos simpatizantes decidieron que albergar a Guayace era demasiado arriesgado? ¿Cuántos? Muchos mensajes quedaron sin oler, advertencias sin entregar, porque el costo de la asociación se había vuelto insoportable. La captura de Guayace en Robston fue la culminación de 1000 traiciones más pequeñas, cada una invisible, cada una comprensible, colectivamente fatal. El nombre de Mena sobrevivió en la infamia porque él realizó el acto final. Pero estaba trabajando con información proporcionada por informantes en territorio controlado por la administración inglesa que tienen como objetivo a un hombre que había estado aislado por años de otros retiros pragmáticos. El Hollywood. La versión de la historia de Guayace, la más famosa de ellas, Braveheart de Mel Gibson, elimina en gran medida esta complejidad. En ese sentido, al contar la historia, Guayace es traicionado por villanos nombrados, el padre de Robert Bruce, nobles específicos con motivaciones claras. En momentos de confrontación dramática, la película necesita traidores identificables para claridad narrativa, y los entrega. Pero la traición histórica fue más difusa, más sistémica y, por lo tanto, más escalofriante. No fue un momento, sino un proceso, no un villano, sino un sistema. No fue una confrontación dramática, sino una lenta restricción de opciones hasta que Guayace. Entre la sumisión y la resistencia. Si los ingleses masacraran incluso a los capturados rebeldes después del hecho, ¿qué seguridad ofrecía realmente la sumisión? Esta lección fue: no se le pasó por alto a una figura crucial que hasta ese momento había desempeñado un papel ambiguo en la política escocesa. Robert Bruce, conde de Carrick, un noble con derecho al trono escocés. Bruce había oscilado entre la lealtad inglesa y el nacionalismo escocés, firmando los papeles de trapero en un momento dado, luchando contra Guayace en otro momento. Era el epítome del noble escocés pragmático, tomando decisiones calculadas para sobrevivir. El destino de Guayace cambió el cálculo de Bruce. En marzo de 1306, menos de un año después de la ejecución de Guayace, Bruce asesinó a su rival John Commonmen en una iglesia en Dumfries y se apoderó de la corona escocesa. En un intento desesperado, casi con toda seguridad imprevisto, de obtener poder. Fue una acción imprudente que violó la ley sagrada y sentido político. Pero creó un nuevo foco para la resistencia escocesa. La rebelión de Bruce fue diferente a la de Guayace. Fue liderada por una legítima reivindicación del trono, respaldada por nobles conexiones y autoridad feudal que Guayace nunca había poseído. Pero fue el ejemplo de Guayace, y específicamente la muerte de Guayace, que hizo posible la decisión de Bruce, le dio al noble la oportunidad de permiso para intentarlo. Las primeras campañas de Bruce fueron catastróficas. Eduardo V. lo persiguió con la misma minuciosidad administrativa que había aplicado a Guayace, obligando a Bruce a esconderse en las tierras altas occidentales y, según la leyenda, en exilio en la costa irlandesa. La familia de Bruce sufrió terriblemente. Sus hermanos fueron ejecutados, su esposa e hija encarceladas, sus partidarios perseguidos. Durante un periodo en 1306 y 1307, parecía que la rebelión de Bruce terminaría incluso más rápido que la de Guayace. Pero Edward murió en julio de 1307, y su hijo, Eduardo II, carecía de la despiadada voluntad de su padre. Enfoque. El control inglés sobre Escocia comenzó a aflojarse muy lentamente. Bruce libró una guerra de guerrillas que se basó directamente en las tácticas de Guayace, evitando batallas importantes, atacando guarniciones inglesas y reconstruyendo gradualmente una base de apoyo.
La batalla de Bannockburn en 1314, donde las fuerzas de Bruce derrotaron a un ejército inglés más numeroso, lo que a menudo se recuerda como la gran victoria de Escocia. Y lo fue. Aseguró el reinado de Bruce y obligó a Inglaterra a reconocer la independencia escocesa, al menos temporalmente. ¿Pero Bannockburn fue posible porque Wayace había demostrado años antes que los ejércitos ingleses podían ser derrotados? Las tácticas. Bruce se dedicó a elegir el terreno con cuidado, utilizando los siltrons de los lanceros. Explotando la excesiva confianza inglesa, repitió Stirling Bridge. Más fundamentalmente, Bannockburn logró porque Wayace había mantenido viva la idea de la independencia escocesa durante los años en que todo cálculo racional. Sugerencia de sumisión. Bruce ganó la batalla. Wayace había preservado la posibilidad de combatirlo. En las décadas y siglos siguientes, la memoria escocesa luchó contra el doble legado de 1305. Por un lado, estaba Wayace, el plebeyo que se negó a Ben, que eligió la muerte antes que el deshonor, que se convirtió en la muerte en el mártir perfecto por independencia de Escocia. Por otro lado, estaba Menteith, el pragmático que lo traicionó, que representaba la verdad más dura es que las naciones no se salvan solo por los mártires, sino por las decisiones de nobles comunes, administradores y supervivientes que deciden si se adaptan o se resisten al poder escocés. Las crónicas trataron a estas dos figuras como opuestos morales. Wayace, el héroe, Menteith, el villano. Pero estaban en dos respuestas a la misma situación imposible. Dos formas de afrontar la catástrofe de ocupación. El folclore que creció en torno a la captura de Wayace es revelador en su obsesión con el momento de la traición. Se multiplicaron las historias sobre cómo el Menteith les indicó a los ingleses que las últimas palabras libres de Wayace fueron cómo se activó la trampa. Estas narraciones centraron intensamente la atención en traición precisamente porque era más perturbadora que la ejecución misma. La ejecución, después de todo, fue llevada a cabo por enemigos. Era previsible, comprensible dentro de la lógica de guerra medieval. Pero la traición fue diferente. Sugería que la verdadera el peligro no provenía de los ejércitos ingleses, sino de la debilidad escocesa, del vecino que calculaba su supervivencia en función de sus posibilidades. Solidaridad y eligió lo primero. La traición hirió aún más la identidad escocesa. Más profundamente que cualquier derrota en el campo de batalla porque fue autoinfligida. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo la motivaciones, búsqueda de documentos supervivientes en busca de pruebas de pago, correspondencia que pudiera revelar su pensando, cualquier cosa que pudiera explicar la decisión. La evidencia sigue siendo frustrantemente escasa. Sabemos que él era sheriff de Dumbarton, que controlaba el territorio donde Wayace fue capturado, que entregó a Wayace a custodia inglesa, y que continuó ocupando el cargo posteriormente. Algunos documentos sugieren que recibió confirmación de sus tierras. Otros insinúan indultos por delitos anteriores. Pero no hay ninguna prueba irrefutable, ninguna carta que dice, traicionaré a Wayace por estas razones. Quizás Mena nunca articuló sus razones, incluso para sí mismo. Quizás, como muchos administradores a lo largo de la historia, simplemente siguió la lógica de el sistema al que servía tomó la decisión racional dentro de restricciones imposibles. Y se convenció de que era necesario. La ausencia de pruebas claras de pago monetario es significativa porque complica la narrativa. Si a los hombres se les hubiera pagado en plata, la historia sería más simple. Un traidor codicioso que vende a sus compatriotas por monedas. Una figura de Judas. Fácilmente condenado. Pero si actuaba por indultos, por seguridad, por la supervivencia de su familia y su posición en un mundo donde el desafío significaba destrucción, entonces la historia se vuelve más incómoda. Sugiere que la captura de Wayace no fue la obra de un hombre excepcionalmente malvado, pero el resultado predecible de un sistema diseñado para producir exactamente esas elecciones.
Edward el Helecho había creado un ambiente donde traicionar a Wayace era el acto racional, y Menid simplemente el hombre que lo realizó. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿cuántos otros tomaron decisiones similares en menor escala durante esos años? ¿Cuántas casas de acogida? ¿Se volvió demasiado peligroso mantenerlo? ¿Cuántos simpatizantes decidieron que albergar a Wayace era demasiado arriesgado? ¿Cuántos? Muchos mensajes quedaron sin oler, advertencias sin entregar, porque el costo de la asociación se había vuelto insoportable. La captura de Wayace en Robston fue la culminación de 1000 traiciones más pequeñas, cada una invisible, cada una comprensible, colectivamente fatal. El nombre de Mena sobrevivió en la infamia porque él realizó el acto final. Pero estaba trabajando con información proporcionada por informantes en territorio controlado por la administración inglesa que tienen como objetivo a un hombre que había estado aislado por años de otros retiros pragmáticos. El Hollywood. La versión de la historia de Wayace, la más famosa de ellas, Braveheart de Mel Gibson, elimina en gran medida esta complejidad. En ese sentido, al contar la historia, Wayace es traicionado por villanos nombrados, el padre de Robert Bruce, nobles específicos con motivaciones claras. En momentos de confrontación dramática, la película necesita traidores identificables para claridad narrativa, y los entrega. Pero la traición histórica fue más difusa, más sistémica y, por lo tanto, más escalofriante. No fue un momento, sino un proceso, no un villano, sino un sistema. No fue una confrontación dramática, sino una lenta restricción de opciones hasta que Wayace no tenía a dónde huir ni nadie que lo protegiera. Incluso los detalles físicos del arresto, perdidos para la historia, probablemente carecía de drama. No hubo ejércitos enfrentándose, ninguna última resistencia desesperada, ninguna oportunidad para que Wayace pronunciar discursos desafiantes. Hubo lluvia, luz de antorchas, rostros familiares y luego cuerdas. El momento estaba diseñado para. Sería poco heroico negarle a Wayace el martirio de la batalla, reducirlo de guerrero a prisionero con la mayor eficiencia posible. Los hombres de Menid no querían pelea. Querían una captura limpia, preferiblemente con Wayace vivo e ileso para entregarlo a los ingleses. Justicia. La operación tuvo éxito precisamente porque evitó el enfrentamiento heroico que podría haber dado Wayace la muerte que él habría elegido. Después de la ejecución de Wayace, mentades de registros históricos. No sabemos cómo pasó sus últimos años. Si él prosperó gracias a su elección, ya sea que sintiera remordimiento o justificación. Aparecen algunos documentos administrativos que confirman que conservó su cargo y sus propiedades durante un tiempo. Pero los registros no mencionan su vida interior ni si se consideraba un pragmático que hizo una difícil pero elección necesaria, o si el fantasma de Wayace lo perseguía. Más tarde, los escoceses. Los escritores ciertamente pensaron que así debía ser. Representaron al hombre atormentado por la culpa, maldecido por Dios, muriendo en desgracia. Pero estas son proyecciones de lo que los moralistas creían que debería haber sucedido, no necesariamente de lo que sucedió. Los escoceses. La relación de la nobleza con la memoria de Wayace evolucionó con el tiempo. Inmediatamente después, muchos probablemente aliviado de que los ingleses hubieran eliminado a una figura cuya continua resistencia hacía que su propia sumisión pareciera cobarde. Pero, a medida que la rebelión de Bruce ganaba fuerza y Escocia luchaba por su independencia, las acciones de Wayace subían. Póstulamente, se convirtió en el patriota puro, libre de los compromisos que se requiere un verdadero gobierno, el hombre que nunca se doblegó. El propio Bruce, cuyo camino hacia el trono implicaba traiciones y decisiones oportunistas, parecía comprender el valor simbólico de Wayace. Nunca condenó públicamente a Wayace. En cambio, permitió que su memoria sirviera a la causa de la independencia, para inspirar a quienes lucharon bajo la bandera de Bruce. Por él. Cuando Escocia alcanzó cierta independencia en 1328 con el Tratado de Edimburgo y Northampton, Wayace había muerto hacía 23 años.
No había vivido para ver el reino por el que luchó. Reconocido por Inglaterra. No había presenciado la coronación de Bruce ni el triunfo de Bannockburn. Había muerto en agonía en Londres, su cuerpo esparcido por Escocia como advertencia de que había. Finalmente fracasó en su propósito. Pero el tratado que reconoció a Escocia. La independencia existía porque Wayace había hecho imposible que los escoceses olvidaran que la independencia era el objetivo. ¿Eso? La sumisión no era la única opción. Que un plebeyo de los ancianos pudiera desafiar a el rey más poderoso de la cristiandad, y aunque destruido, planteó una idea que sobreviviría. El legado más profundo de la captura de Wayace no es militar ni política, sino psicológica. Estableció en la conciencia escocesa la creencia de que las mayores amenazas a la independencia escocesa no provenían solo de ejércitos ingleses, sino de los compromisos escoceses, de la voluntad de los nobles escoceses de comerciar. Soberanía para la seguridad, de los acuerdos silenciosos hechos en las sombras mientras los héroes murió en la luz. Esto se convirtió en un tema recurrente en la historia escocesa. La sospecha de las élites, la valorización de resistencia inquebrantable, la sensación de que los enemigos de Escocia dentro eran tan peligrosos como los de fuera. Menid. El nombre ennegrecido a través de siglos de baladas y crónicas escocesas se convirtió en una forma abreviada de describir esta amenaza interna. Llamar a alguien Menat era acusarlo de vender su país para obtener beneficios personales, de valorar la supervivencia por encima de principio de traicionar al colectivo en beneficio individual. El mentat histórico fue probablemente más complejo. Un noble menor que toma decisiones imposibles en tiempos catastróficos, pero la memoria lo simplificó hasta convertirlo en un símbolo porque los símbolos son útiles. Escocia necesitaba un Judas para explicar la caída de Wayace. Alguien a quien culpar por la pérdida de un héroe. Un nombre para maldecir al contemplar el costo del pragmatismo. Pero hay otra. Una forma de leer la historia. Una menos cómoda, pero quizás más honesta. La decisión de Menteith de cooperar con el poder inglés para liberar a Wayace. Asegurar el futuro de su familia a costa de la vida de un rebelde era la elección que la mayoría de la gente haría en la mayoría de los tiempos. El heroísmo es raro. La supervivencia es común. Wayace fue extraordinario precisamente porque rechazó el cálculo ordinario de la autoconservación. Eligió un camino que conducía inevitablemente a tortura y muerte, y él la eligió conscientemente. La mayoría de las personas no son capaces de tomar esa decisión ni están dispuestas a hacerlo. Menteith representa la respuesta humana común a la tiranía. Acomodación. Compromiso, la esperanza de que la sumisión traerá seguridad. La tragedia es que tanto las elecciones de Wayace como las de los hombres fueron producto de la política inglesa. Edward I. había creado un sistema en el que los escoceses solo podían ser héroes muriendo o traidores. Sobrevivir. No había un punto medio, ningún camino que permitiera ambos principios. Y preservación. Esta fue la genialidad del enfoque de Eduardo. Hizo de los escoceses instrumentos de su propia subyugación, los volvieron unos contra otros. Se aseguraron de que la resistencia de Escocia fuera roto no principalmente por las espadas inglesas, sino por las decisiones escocesas. Wayace. La captura fue la obra maestra de Eduardo, un sheriff escocés que entregó al guardián de Escocia a la justicia inglesa. Documentado y legal. Todo realizado mediante los mecanismos de gobernanza en lugar del caos de la batalla. El reinado en Roxton, la luz de la antorcha, los rostros familiares, las cuerdas. Estos detalles, ya sea asunto histórico o legendario porque le quitan toda gloria al momento. Wayace no cayó en batalla. Espada en mano, rodeado de enemigos muertos. Fue capturado en la oscuridad por compatriotas por traición en lugar de por valor. Es lo menos heroico posible. Final para un héroe, y es precisamente por eso que Edward lo dispuso de esa manera. La ejecución en Londres fue salvaje. Pero la captura fue diseñada para humillar, para demostrar que todo el desafío de Wayace, todas sus victorias,
Todos sus años de resistencia habían conducido a esto. Atado e indefenso, liberado por su propio pueblo, reducido de guardián de Escocia a criminal, esperando castigo. Sin embargo, de alguna manera, la humillación no duró. La misma traición de la. Tras la captura, la participación de los escoceses en la caída de Wayace se convirtió en parte del poder de la historia. Sugería que Wayace era lo suficientemente peligroso como para que los ingleses no pudieran capturarlo directamente, por lo que necesitaban la complicidad escocesa para capturarlo. Abajo. Implicaba que la mayor fortaleza de Wayace nunca fue militar, sino moral. Su negativa a someterse, su falta de voluntad para calcular la supervivencia en función de los principios. Esa cualidad no podía ser derrotada por los ejércitos ingleses. Solo podían traicionarla aquellos lo suficientemente cercanos a explotar su confianza. En los siglos transcurridos desde entonces, la historia de Wayace se ha contado y recontada, adaptada y mitificada hasta que la figura histórica es casi invisible bajo las capas de leyenda. Pero la narrativa central permanece consistente. Un plebeyo que desafió a un rey, que rechazó toda oportunidad de salvarse mediante la sumisión, que era derribado no por la fuerza del enemigo, sino por la debilidad de su propio bando, y que en la muerte se hizo más poderoso que en vida. Es una historia sobre los costos de la resistencia y la corrosión de la ocupación, sobre cómo la tiranía funciona no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de pequeñas corrupciones, tratos discretos y los cálculos racionales de supervivencia. La traición de Menit, ya sea motivada por el dinero o la misericordia, la codicia o el pragmatismo, lograron lo que los ejércitos de Eduardo el First no lograron. Eliminó William Wayace desde el campo, silenció la voz más inflexible de Escocia y pareció asegurar brevemente el dominio inglés. Pero también creó un mártir. Aclaró lo que estaba en juego en la lucha de Escocia y ayudó a que Robert Bruce pasara de ser un noble ambivalente a un rey rebelde. La traición hirió a Escocia, pero paradójicamente también ayudó a salvarla. Demostrando que la adaptación tenía límites, que no se podía confiar en las promesas inglesas, que el único camino hacia la verdadera seguridad era la independencia. El apretón de manos en Roston, ya sea literal o metafórica, se convirtió en el trauma fundacional de Escocia y su mito fundacional. Fue momento en que los escoceses se dieron cuenta de que sus enemigos no estaban solo al otro lado de la frontera, sino entre ellos. Que la independencia sería. No solo requieren una victoria militar, sino también claridad moral sobre lo que estaban haciendo. Dispuestos a sacrificar y lo que se negaron a entregar. Wayace tomó esa decisión claramente. No se sometería, no. Por plata o seguridad, no por indultos ni promesas. Le costó todo. Pero también dio a Escocia un estándar con el cual medirse, un recordatorio de que algunos principios no pueden comprometerse sin perder lo que intentas preservar. Inglaterra mató a un hombre en Londres. En agosto de 1305. Lo torturaron, lo desmembraron, esparcieron su cuerpo por toda Escocia como advertencia. Documentaron cada etapa de su captura y ejecución, conservaron los registros. Celebraron su triunfo. Pero Escocia mantuvo la idea que él llevaba. La noción. Que la sumisión no era inevitable, que la ocupación no era permanente, que la independencia de un reino importaba más que la supervivencia de cualquier individuo. Esa idea, no el cuerpo de William Wayace, demostró indestructible. Eduardo el Fur ganó la batalla de Royston y la ejecución en Westminster. Pero Escocia finalmente ganó la guerra, y cuando lo hizo, recordaron al hombre que se había negado a doblar. La herida más profunda nunca fue la espada. Fue el apretón de manos escocés. El momento en que los compatriotas se convirtieron en cautivos, cuando la política de supervivencia superó a la solidaridad, cuando la racionalidad. La elección fue una traición. Esa herida moldeó la identidad escocesa durante siglos, creando una sospecha de autoridad, una valorización de la resistencia inflexible y una tendencia a ver. La traición acechaba en cada compromiso. Era una herida que nunca sanó del todo.
Porque señalaba una verdad incómoda. Las naciones no se salvan con héroes. Solo, sino por las decisiones de la gente común en tiempos extraordinarios, y aquellos. Las decisiones rara vez son tan claras o nobles como nos gustaría. William Wallace murió, pero la pregunta que planteó sobrevivió. ¿Qué estás dispuesto a perder por lo que crees? Para Wallace, la respuesta era todo. Para los hombres, la respuesta fue menos, y la historia lo ha juzgado en consecuencia. Pero la mayoría de nosotros, sí. Honestos, están más cerca de los hombres que de Wallace, más preocupados por la supervivencia. Que el sacrificio, más capaz de compromiso que el martirio. Eso es lo que hace que la historia de Wallace sea tan perdurable y tan inquietante. Nos muestra cómo se ve el heroísmo y, al hacerlo, revela cómo es realmente raro. Fue traicionado por los escoceses porque el heroísmo es duro y la supervivencia es fácil. Y esa verdad, más que cualquier derrota en el campo de batalla, es lo que Escocia nunca ha perdonado del todo.